Continuamos con los ejercicios de la serie 8 de reacciones químicas, en este caso reacciones redox, el método de ajuste que es el método ion-electrón, y en el ejercicio 8.10, que es el que continúa, nos piden balancear las ecuaciones que se producen en un medio básico o alcalino. Vamos con la primera, la A, y tenemos que el oxoanión permanganato, ¿sí?, reacciona con oxoaniones sulfito para producir dióxido de manganeso y oxoaniones sulfato. Bueno, en el oxoanión del manganeso, que tiene carga -1 o 1 menos, deducimos que como el oxígeno tiene 2 menos, 4 por -2, -8, para llegar al -1 final, el manganeso actúa con 7 más. En el sulfito, el oxígeno con 2 menos, tengo 3 por 2 -6, para llegar a la carga, que es -2, el azufre actúa con +4. En el dióxido de manganeso, el oxígeno tiene -2, por 2 menos 4, el manganeso tiene +4. Y en el sulfato, el oxígeno tiene -2, por 4 menos 8, para llegar a la carga de -2, el azufre actúa con +6. Observamos en esta ecuación que el manganeso de 7 pasa a 4, por lo tanto se reduce, mientras que el azufre, que actúa con 4 en el sulfito, se oxida para actuar con 6 en el sulfato. Planteamos las semireacciones. El manganeso oxígeno 4 se convierte en dióxido de manganeso, manganeso oxígeno 2. Como la diferencia de 7 a 4 es 3, está ganando 3 electrones. Bueno, pero ocurre que en el primer miembro yo tengo 4 oxígenos y en el segundo tengo 2. Me faltan 2 oxígenos. Por lo tanto, en las ecuaciones que se producen en medio básico, la diferencia en oxígenos la duplicamos. Si me faltan 2 oxígenos, voy a agregar 4 grupos oxidrilos. El oxidrilo es un oxoanión monovalente, OH-, ¿sí? Entonces agrego 4 oxidrilos. En esos 4 oxidrilos hay 4 hidrógenos. Para compensarlo, en el primer miembro agrego 2 moléculas de agua que van a contener los 4 hidrógenos. Vean que los oxígenos quedan balanceados. En la ecuación de oxidación, cuando el sulfito se transforma en sulfato, se produce una pérdida de 2 electrones que sumamos en el segundo miembro de la ecuación. Bueno, pero tenemos 4 oxígenos en el segundo miembro y 3 en el primero. Entonces agregamos el doble de los oxígenos faltantes, o sea, 2 grupos oxidrilos en el primer miembro. Y esto lo compensamos agregando una molécula de agua en el segundo. Como los electrones no están igualados, ya que tengo 3 en la ecuación de reducción y tengo 2 electrones en la oxidación, multiplicamos por 2 la de reducción y por 3 la de oxidación. Luego de multiplicar cada uno de las sustancias, digamos, que participan, las especies, por 2 y por 3, en las ecuaciones de reducción y oxidación respectivamente, las sumamos miembro a miembro y obtenemos ya la ecuación balanceada, donde tengo 2 permanganatos más 3 sulfitos, una molécula de agua, producen 2 dióxido de manganeso, 3 sulfatos y 2 grupos oxidrilos. Bueno, pasamos a continuación al B. En el B tenemos que el yodo molecular, yodo 2, reacciona con los oxoaniones. Bueno, en primer lugar, orto-arsenito, para producir aniones ioduro y oxoaniones ortoarseniato. Bueno, cuando el yodo se transforma en yodo menos, primero balanceamos el número de átomos que tengo en la molécula de yodo con el número de iones, así que coloco un 2 delante de los ioduros.
la diferencia es de un electrón, está ganando un electrón por cada átomo para formar cada ion, pero como tengo dos átomos y dos iones, coloco dos electrones. Bueno, el ortoarsenito podemos deducir que como tiene carga menos 3, tengo 3 oxígenos por menos 2 menos 6, para llegar a menos 3 el arsénico actúa con más 3. Y en el ortoarseniato, que también tiene carga menos 3, como tengo 4 oxígenos por menos 2 menos 8, para llegar a menos 3 el arsénico actúa con más 5. La diferencia es de 2 electrones, que es lo que está perdiendo y sumamos en el segundo miembro. Como tengo 4 oxígenos en el segundo miembro y 3 oxígenos del lado de los reactivos, me falta un oxígeno, entonces agrego el doble de los oxígenos faltantes en grupos oxidrilos. Como agregué 2 hidrógenos, agrego una molécula de agua en el segundo miembro. Como los electrones están igualados, lo único que tengo que hacer es sumar el número de miembro a miembro, las dos ecuaciones, para obtener la ecuación balanceada. Bueno, en el ejercicio C, del lado de los reactivos hay un único elemento, el bromo, ¿sí? Y el bromo se transforma en bromatos y en bromuros, ¿sí? Bueno, como hay un solo elemento, obviamente el bromo tiene que oxidarse y reducirse al mismo tiempo. En el bromato, el bromo está actuando con 5 más, ya que la carga es menos 1, como el oxígeno tiene menos 2, 3 por menos 2 menos 6, más 5 menos 1. Y en los bromuros, el bromo está actuando con menos 1. Bueno, por lo tanto, el bromo se oxida, el bromo se reduce, como habíamos dicho. En la reducción, yo tengo bromo molecular, bromo 2, que se convierte en bromuros. Para compensar el número de átomos de la molécula de bromo con los iones, agrego un 2 adelante de los bromuros y va a haber una ganancia de 2 electrones. Bueno, por otro lado, en la oxidación, cuando el bromo molecular se convierte en bromatos, que tienen menos 5, primero voy a compensar el número de átomos de bromo que tengo en la molécula con el número de bromos 5 más, y para eso agrego un 2 adelante de los bromatos. Ya igualé los bromos, ¿sí? Bueno, y tengo una diferencia de 5 electrones por cada átomo, por cada ion, o sea que como tengo 2 átomos y 2 iones, voy a tener en total 10 electrones de diferencia. Bueno, ¿qué ocurre acá? Como tengo no tengo oxígenos en el primer miembro y en el segundo tengo 2 por 3, 6 oxígenos, me están faltando 6 oxígenos, entonces voy a agregar donde me faltan oxígenos el doble de 6, o sea 12 grupos oxidrilos, ¿sí? Como agregué 12 de hidrógeno, al agregar los oxidrilos, agrego 6 moléculas de agua en el segundo miembro. Bueno, como tenemos 2 electrones en la ecuación de reducción y tengo 10 electrones en la oxidación, la de reducción la multiplicamos por 5 para igualar el número de electrones. Y una vez hecho esto, la sumamos miembro a miembro para tener una ecuación balanceada donde 6 bromos más 12 grupos oxidrilos producen 2 bromatos más 6 moléculas de agua. Y ahí finaliza el C. El D. Bueno, en el D, el cloro molecular reacciona con grupos oxidrilos para formar cloratos, ¿sí? Cloritos y cloruros. En el clorito, el cloro, como tiene carga menos 1, actúa con 3 más. Fácil de deducir porque como el oxígeno tiene 2 menos y tengo 2 oxígenos, 2 por 2 menos 4, más 3, 3 es lo que le tengo que sumar a menos 4 para obtener la carga de menos 1 que tengo en el oxoanión clorito. Y en el cloruro, el cloro actúa con 1 menos. Bueno, el cloro, por lo tanto, se está reduciendo y oxidando también al mismo tiempo, ¿sí? En la reducción,
el cloro va a actuar está en cero y pasa a formar cloruros, ¿sí? Con -1. Compensamos agregando un 2 adelante de los cloruros y va a haber una diferencia de 2 electrones ganados, ¿sí? En la oxidación voy a tener que el cloro se convierte en 2 cloritos, ¿sí? Y como la diferencia es de 3 electrones, ¿sí? Pero tengo 2 cloritos, voy a tener una diferencia total de 6 electrones, porque acá en la molécula de cloro también había 2 átomos. Bueno, entonces, hay una diferencia en los oxígenos. En el primer miembro yo tenía 4 oxígenos, voy a tener que agregar, ya que en el primero no tenía ninguno, agrego 8 oxidrilos en el primer miembro, ya que me faltaban 4 oxígenos, el doble de 4 es 8, y al haber agregado esos 8 oxidrilos voy a tener que agregar del otro lado, para tener los 8 hidrógenos, 4 moléculas de agua. Bueno, como hay una diferencia en el número de electrones, vamos a tener que multiplicar por 3 a la primera ecuación, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? Al multiplicar por 3 me van a quedar 3 cloro 2 más 6 electrones igual a 6 cloruros. Bueno, y ahí tengo igualado el número de electrones. Sumando miembro a miembro obtenemos la ecuación balanceada que dice que 4 cloros reaccionan con 8 grupos oxidrilos para formar 2 cloritos, 6 cloruros y 4 moléculas de agua. Bien. Ejercicio E. Bueno, el catión manganeso 2 reacciona con peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, para formar dióxido de manganeso y agua, ¿sí? Bueno, el manganeso, que actúa con 2 más, pasa a actuar con 4 más, por lo tanto se está oxidando, ¿sí? Por lo tanto el manganeso va a ser mi agente reductor. Entonces el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, va a ser el agente oxidante. El agente oxidante, el oxígeno del agua oxigenada, se va a reducir a agua, ¿sí? En medio básico, y el número de oxidación del oxígeno va a pasar de -1 a -2. Por eso decimos que se reduce. Bueno, cuando planteamos las semirreacciones, en la reducción el peróxido de hidrógeno se transforma en oxidrilos, ¿sí? Se reduce a oxidrilos. Acá lo que vamos a tener es una diferencia de 2 electrones. Por otro lado, en la oxidación vamos a tener el manganeso, que se transforma de 2 más a 4 más en el dióxido de manganeso. Hay una diferencia de 2 electrones, y como tengo 2 oxígenos en el segundo miembro y ninguno en el primero, agrego el doble de 2, 4 grupos oxidrilos del lado de los reactivos, y para compensar los 4 hidrógenos que agregué, del lado de los productos coloco 2 moléculas de agua. Los electrones están ya igualados y por lo tanto vamos a tener que podemos sumar miembro a miembro las ecuaciones y obtener la ecuación balanceada, donde el peróxido de hidrógeno más el catión manganeso 2 reaccionan con 2 grupos oxidrilos para formar dióxido de manganeso y 2 moléculas de agua. En el F, el catión férrico reacciona también con peróxido de hidrógeno para producir el catión ferroso y oxígeno gaseoso. Bueno, en la reducción el hierro es el que se reduce, obviamente, porque de 3 pasa a 2 y está ganando un electrón. En la oxidación, el peróxido de hidrógeno, donde el oxígeno se va a oxidar, ¿sí?
el peróxido de hidrógeno sería el agente reductor y se va a reducir a oxígeno. Entonces, ¿cómo planteamos la ecuación? El peróxido de hidrógeno, cuando se transforma en oxígeno, como tengo dos oxígenos en el peróxido y dos oxígenos en el oxígeno gaseoso, que está con 0, vamos a tener una diferencia de 2 electrones, que es lo que va a perder y que sumamos en el segundo miembro. Bueno, la cantidad de oxígenos está igualada, pero tenemos una diferencia en la cantidad de hidrógenos. Como tengo dos hidrógenos, ¿sí?, vamos a agregar dos oxidrilos para pasar a tener el doble, para tener 4. ¿Sí? Agregamos dos oxidrilos en el primer miembro y como ahora pasamos a tener 4 hidrógenos, agregamos 2 moléculas de agua en el segundo. Los electrones no están igualados, pero tenemos que multiplicar la ecuación de reducción por 2. Esto nos va a dar, finalmente, 2 electrones en cada reacción, en cada hemireacción. Ahora podemos sumar miembro a miembro, los electrones se van a eliminar y voy a tener la ecuación balanceada, ¿sí?, donde dos cationes férricos reaccionan con peróxido de hidrógeno, reaccionan con dos grupos oxidrilos para producir dos cationes ferrosos, oxígeno molecular y 2 moléculas de agua. Y ahí finaliza el 8-10. Vamos a ver ahora el ejercicio 8-11, que nuevamente me pide balancear ecuaciones en medio básico. Bueno, en la primera ecuación me dice que el cloro molecular reacciona con hidróxido de sodio para producir hipoclorito de sodio, cloruro de sodio y agua. Bueno, el cloro vemos que está en el primer miembro, en el cloro está en 0 y en el hipoclorito de sodio el cloro actúa con 1 más, por lo tanto el cloro se oxidó, ¿sí?, mientras que el cloro pasa de 0 a -1 reduciéndose para formar el cloruro de sodio, ¿sí? Bueno, por lo tanto, el cloro nuevamente se oxida y al mismo tiempo se reduce. En la reducción, el cloro se transforma en cloruros, ¿sí? Y voy a tener acá, como tengo 2 de cloro en la molécula, voy a agregar 2 cloruros y va a haber una diferencia de 2 electrones. Mientras que en la oxidación, el cloro se transforma en hipoclorito, ¿sí?, un oxonión monovalente, donde pasa a actuar con +1. Entonces va a haber una diferencia también de 2 electrones, porque tengo que compensar los hipocloritos colocando un 2, ya que en la molécula de cloro hay 2 cloros. Bueno, hay una diferencia de 1 electrón por cada átomo, por cada ion, pero como son 2 átomos, 2 iones, voy a tener 2 electrones perdidos que sumamos en el segundo miembro. Como en el segundo miembro tengo un oxígeno, ¿sí?, tengo 2 oxígenos, o sea que tengo un 2 adelante, voy a tener que agregar 4 oxidrilos en el primer miembro. Y al agregar esos 4 oxidrilos, agrego 2 moléculas de agua en el segundo miembro. Los electrones están igualados, así que todo lo que hay que hacer es sumar las hemireacciones para obtener la ecuación balanceada, donde obtenemos los coeficientes que nos permiten balancear la ecuación original, donde vamos a tener que 2 cloros reaccionan con 4 hidróxidos de sodio para formar 2 hipocloritos de sodio, 2 cloruros de sodio y 2 moléculas de agua. Bien, pasamos ahora al siguiente, el B. En el B tenemos que el clorato de potasio reacciona con el cloruro crómico y reacciona con el hidróxido de potasio para producir dicromato de potasio, agua y cloruro de potasio. Bien,
En la reacción vemos que el cloro, que está con 5 más, pasa a estar con 1 menos en el cloruro de potasio. Actúa con 5 más en el clorato de potasio. Por otro lado, el cromo, que está con 3 más, aumenta su número de oxidación a 6 más cuando forma el dicromato de potasio. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que el cloro se ha reducido mientras que el cromo se ha oxidado. En la reducción, ¿sí?, los oxoaniones clorato se transforman en cloruros. Como tengo 5 más y 1 menos, está ganando 6 electrones. Como en el primer miembro tengo 3 oxígenos y en el segundo ninguno, me faltan 3, el doble de 3 es 6, y esos son los oxidrilos que agregamos en el segundo miembro. Al agregar esos 6 oxidrilos, estamos agregando 6 hidrógenos, y para compensar voy a agregar la cantidad necesaria, que serían 3 moléculas de agua, del lado de los reactivos. En la oxidación, el cromo 3 más se transforma en cromo 6 más. Bueno, acá hay una diferencia de 3 electrones, ¿sí?, y la diferencia en oxígenos, del lado, digamos, de los reactivos no tengo ninguno, y del lado de los productos tengo 4, o sea que me están faltando 4 oxígenos. El doble de 4 es 8, y esos son los oxidrilos que vamos a sumar en el primer miembro. Esos oxidrilos contienen 8 hidrógenos, voy a agregar 4 moléculas de agua en el segundo miembro. Bueno, como tengo 3 electrones en la ecuación de reducción y 6 en la de oxidación y 6 en la de reducción, la de oxidación la multiplicamos por 2 y luego de multiplicar sumamos miembro a miembro, obteniendo así la ecuación balanceada de los iones, que nos da los coeficientes necesarios para balancear la ecuación original. Bueno, con los coeficientes obtenidos ajustamos la ecuación original, ¿sí?, donde vamos a tener que un clorato de potasio reacciona con el cloruro crómico, con 2 cloruros crómicos, voy a tener 10 hidróxidos de potasio, voy a obtener 2 dicromatos de potasio, 5 moléculas de agua y 7 cloruros de potasio. Y esa es la ecuación balanceada, y termina acá el ejercicio 8.11. En los próximos videos vamos a continuar con los problemas de la serie 8 de química del CBC, así como con el resto de los temas de la materia, y también de otras materias como biofísica, física, matemáticas, análisis matemático, álgebra. Si alguno tiene alguna consulta sobre algún tema en particular, teoría, o si tiene problemas con la ejercitación, o si alguno necesita clases particulares, puede enviarnos un mail o escribirnos por WhatsApp, que será respondido a la brevedad. Nos vemos en los próximos videos.